caso de Richard Apolo, les advierto, es verdaderamente tremendo. Los papás de Belén Becerra, una niña de 13 años, ni siquiera habían procesado que su hija, a la que habían internado durante la noche anterior por un problema respiratorio, había fallecido un día después, cuando llega la policía para llevárselos presos, para llevárselos detenidos, sospechosos, según una denuncia que hizo un médico de la clínica Montefiori, de donde habían internado a la niña, sospechosos de haberles provocado a su hija una golpiza tan brutal que había terminado con numerosas fracturas en el cuerpo que le ocasionaron la muerte. Sin embargo, toda esta versión ha resultado ser una versión mentirosa y ha sido corroborado así por la Fiscalía para presuntamente encubrir lo que habría sido una negligencia médica. La noche del 8 de diciembre, Belén fue ingresada con problemas respiratorios a la clínica Montefiori de La Molina y 11 horas más tarde había muerto. Los médicos le dijeron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Lo que no le dijeron a estos padres de familia es que el doctor Renzo Villalobos Linares había llamado a la comisaría del sector a denunciar que unos padres habían llevado a una niña prácticamente moribunda y que al examen médico habían descubierto que tenía la mandíbula rota, las costillas rotas, los omóplatos rotos y que toda esta casi tortura había provocado la muerte de esta criatura. Sin embargo, la Fiscalía en la investigación preliminar descubrió que nada de esto era cierto. Hay tomografías que demuestran que esto era absolutamente falso. Y lo que es peor, a los padres se los llevan detenidos y este médico dijo, a la niña la trajeron, ¿no?, prácticamente en brazos, casi muerta. Y las cámaras de seguridad de la clínica muestran cómo los padres y la niña ingresan caminando a la clínica. Y más bien lo que descubre la Fiscalía es una historia clínica plagada de incongruencias, de inconsistencias, pero sí, por ejemplo, consigna un tratamiento con fentanilo que habría recibido esta criatura y que cuando se solicitó ser trasladada a una UCI pediátrica, resulta que la clínica no tenía esta unidad. ¿Grave? No, gravísimo. Richard Apolo. Son poco más de las 11 de la noche del 8 de diciembre del año pasado, cuando las cámaras de seguridad de la clínica Montefiori, ubicada en la avenida Separadora Industrial en La Molina, registran el ingreso a dicha clínica de la menor Belén Becerra, de 13 años de edad, acompañada por sus padres. La niña presentaba problemas respiratorios, por lo que sus progenitores habían decidido llevarla a la clínica. Esta otra cámara capta a los tres rumbo al módulo, donde finalmente les dirían que se dirigieran a la zona de emergencia, una zona que se convirtió en la primera estación de un periplo caótico vivido en las horas siguientes por la familia Becerra, que trajo no solo como resultado 12 horas después de ser internada, la muerte de la niña, a consecuencia, decía la clínica, de un paro cardíaco, sino además al dolor de haber perdido en ese momento a su hija. Los padres de Belén fueron acusados por los doctores de la clínica de haber traído supuestamente a su hija con múltiples fracturas en costillas, omóplato y mandíbula. ¿Qué les dice? Primeramente, ¿por qué lo trajimos a mi hija así? Porque fuimos unos desgraciados. ¿Por qué le hemos traído un mal estado, golpe? ¿Por qué lo trajimos con los pulmones perforados? Tiene costillas rotas, el maximilar roto, el omóplato roto. Pero los culpados ustedes. Nosotros, que nosotros, le hemos pegado será con un palo de béisbol, dijo, o se ha caído del colegio, sí, o le atropelló un carro. Pero no solo eso, además, habrían sido los propios doctores que atendieron a la menor, pero sobre todo el doctor Renzo Villalobos Linares, los que al parecer llamaron a la policía denunciando el supuesto maltrato físico por parte de los padres de Belén. Por lo que solo minutos después de fallecer la niña, sus padres fueron llevados a la comisaría. Lo que pasa es que ellos querían cubrir sus cojudes que hicieron, le hicieron mal a mi hija, la mataron a mi hija prácticamente, porque le metieron sobredosis de anestesia, sobredosis, y lo que le dio paro cardíaco a mi hija y la que la mató es el fentanilo, y el que autorizaron fueron esos tres doctores que firman, y Villalobos, yo lo acuso al doctor Villalobos.
Y es que aquellas fracturas nunca habrían existido y por el contrario, investiga hoy en día el Ministerio Público, serían una manera de encubrir qué pasó realmente en esas casi 12 horas que Belén estuvo internada, donde al parecer un mal diagnóstico habría provocado suministrarle dosis de medicamentos innecesarios a la niña, que habrían desatado, investiga la Fiscalía, un cuadro terrible al punto de haberle ocasionado la muerte. Si por los golpes le pusieron fentanilo a mi hija. Para el dolor. Para el dolor. ¿Por los Porque- golpes? Sí, porque dice que con las anestesias, los analgésicos no alcanzan y tuvieron que meter los 2 dosis de fentanilo. Ahí está escrito en la historia. Por los golpes, por las fracturas. La fractura de la Por mandíbula eso. también y la de acá. Y le dice que por eso le puso. Por eso le pusieron fentanilo. Pero no necesitaba. No necesitaba. Ella no necesitaba, le colocaron doble anestesia. Doble anestesia, Doble doble anestesia. fentanilo, de todo le metieron a mi hija. Pero el fentanilo es un arma mortal para cualquier niño. Son 5 meses mañana que cumple mi hija sin escucharla, sin decirme mamá te amo, porque ella constantemente decía mamá, yo te amo mucho. Aló, buenos días. Buenos días, con el doctor Renzo Villalobos, por favor. Sí, ¿Cómo está, doctor? Le habla Richard Apolo. Le llamo por el caso de la menor Belén Becerra, que está investigando la Fiscalía. Y tengo entendido que usted atendió en la clínica a la menor. Soy Richard Apolo, soy reportero del programa Día D, de ATV. no, ¿Aló? ¿Doctor? ¿Doctor Villalobos? ¿Doctor? Me cortó. El hombre al otro lado de la línea y que acaba de colgarnos el celular no es otro que el doctor Renzo Villalobos Linares, médico de la clínica Montefiori, quien no solo estuvo tanto el 8 y 9 de diciembre del año pasado a cargo de la salud de la menor Belén Becerra, sino además habría sido quien elaboró toda la historia clínica que obra hoy en manos de la Fiscalía y que recoge el paso a paso de lo que según la clínica y el doctor Villalobos sucedió con la niña desde que ésta pisó la clínica hasta que falleció a las 12:05 de la tarde del 9 de diciembre. La negativa del doctor a hablar con nosotros podía entenderse al revisar la historia clínica que, como dijimos, Villalobos elaboró y entregó al Ministerio Público, ya que en ella la Fiscalía habría detectado desde un inicio medias verdades e incluso serias mentiras. Mentiras que Villalobos Linares habría mantenido incluso en su declaración fiscal el 8 de abril último, cuando rindió su declaración ante el Ministerio Público que investiga como homicidio la muerte de la menor Belén Becerra. Ahora, ustedes tienen un peritaje de parte. Así es. ¿Qué determina este peritaje de parte? ¿Quién lo ha hecho? El médico que lo hace es el coronel médico de la Sanidad de la Policía Nacional en retiro, Juan Carlos Leiva Pimentel. El punto 6 y 7 dice, en relación al deber de cuidado con respecto al actuar médico, se tiene que el manejo de la menor Belén de Fátima Becerra Villalobos, de 13 años, no fue el adecuado. En relación a la incertidumbre diagnóstica. ¿Qué significa incertidumbre diagnóstica? Error en el diagnóstico. Ajá. ¿Y Simplemente. Y por ende, error en el tratamiento y error en la medicación. Esta imagen del 8 de diciembre a las 11:23 de la noche corresponde cuando Belén Becerra, de 13 años de edad, es ingresada al área de trauma shock de la clínica Montefiori debido a serios problemas respiratorios. Un área donde, y en adelante, su salud habría estado a cargo, como señala la propia clínica, del doctor Renzo Villalobos Linares, quien atendería a la menor toda la madrugada por insuficiencia respiratoria aguda. Ustedes supongo que pedían información de su hija de cómo iba evolucionando. ¿A qué Eh, hora más o menos? ¿O qué- constantemente, qué constantemente, como- En la Yo madrugada, cada, digamos. media hora Cada preguntaba. media Yo hora. no dormí ese día, yo dormí recién, después que enterré a mi hija, ahí recién pude dormir. Desde el viernes que no dormía, no sé cómo aguanté mi cuerpo, desde ese día preguntaba cada rato cómo va mi hija, ¿está bien? Sí, señor. ¿Quién le decía eso? La enfermera y el doctor también decía, no se preocupe, pero más las enfermeras, sí, doctor. Sí, señor, no se preocupe, la hinchazón baja en 10 días, 5 días, es normal, porque como se llama, es fuerte el medicamento.
Y aunque la clínica en un comunicado ha señalado que la niña ha sido atendida de manera oportuna, idónea, constante, profesional, señalando además que el manejo del cuadro clínico fue realizado de acuerdo al tratamiento que la menor necesitaba, esto no parece ajustarse, según el Ministerio Público, a lo que en realidad habría sucedido con la niña desde que ésta pisó la clínica y fue sin explicación alguna llevada a emergencia adultos y no a emergencia pediátrica, que por sus escasos 13 años debió corresponder ser llevada y tratada en ese lugar. Algo que contó ante la Fiscalía Penal cuando fue llamada el 9 de abril último la doctora Carmín Sakamoto Pérez, especialista en cirugía pediátrica de la Clínica Montefiori, que aquella madrugada del 9 de diciembre del año pasado estaba de guardia en emergencia pediátrica. La enfermera que nos atendió, ¿qué le costó? Porque ya sabía la edad, mi hija. ¿Qué le costó mandarnos a emergencia pediátrica? Jamás le dijeron vayan a emergencia pediátrica. Nunca hasta que vi que había pediatras ahí. Ajá. Yo no sabía que había 2 pediatras y no le atendieron 2 pediatras a mi hija. Es algo ilógico. Pero Sakamoto brindó más información que hoy pone en jaque y en duda todo lo que refiere la historia clínica entregada por el doctor Renzo Villalobos a la Fiscalía. Y es que según dicha historia clínica, recién a las 10:19 de la mañana del 9 de diciembre, y ya con Belén en emergencia pediátrica, la doctora Luz Artesano, a cargo de dicha área a esa hora, señala que el paciente requiere manejo de UCI pediátrica, es decir, ser trasladada a otra clínica u hospital que cuente con una, pues Montefiori solo tenía UCI para adultos. Que desde las 3:30 de la madrugada ya la niña estaba muy grave, al punto, decía Sakamoto, que el mismo doctor Villalobos le pidió a esa hora de la madrugada una referencia a otro nosocomio. A las 3:30 de la madrugada, el doctor Villalobos se acerca a emergencia pediátrica para informarme que hay una paciente pediátrica en shock trauma y que necesita que le haga una referencia a UCI pediátrico. A lo que le pregunto, ¿por qué la paciente está allí y no en emergencia pediátrica? Quien me responde que no sabe por qué la pasaron de frente de triaje a adultos, por lo que me apersono al área de shock trauma de emergencia de adultos, para evaluar a la paciente, a quien encuentro en muy mal estado general. Pero UCI pediátrica de otra clínica, porque no había UCI pediátrica. Por eso les pregunto, si el doctor está preguntando a las 3:30 de la mañana a una doctora, a una colega, que necesita llevarla a otra clínica porque está mal, necesita llevarla a una UCI pediátrica porque está mal, ¿cómo es que a ustedes le estaban diciendo otra información? Cuando nosotros preguntábamos constantemente, lo decía que le diéramos permiso, que le dejáramos su espacio, póngase para allá, que me está estorbando. Cuando cerraban la puerta, los médicos, todos los doctores, habían 3 doctores. No querían que nosotros veamos todo por el traumachoto. Nosotros mirábamos. Hasta ellos, hasta el mismo seguridad me dijo, no, que esto, todo. Pero sí, mi hija, la que está dentro es mi hija, no es tu hija. Si fuera tú, ¿qué querías? No, que esto. Pero además de Villalobos y Sakamoto, la Fiscalía ha tomado la declaración como testigo a la doctora Luz Artesano Sánchez, también de la Clínica Montefiori, especialista en emergencia pediátrica, quien relevó a Sakamoto la mañana del 9 de diciembre. Y según la historia clínica que presentó Villalobos a la Fiscalía, Artesano participó junto a él de la Junta Médica, donde se habló, decía, de las múltiples fracturas que presentaba la niña. Por eso, era importante hablar con la doctora Artesano. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Dígame. Doctora, lo que pasa es que estamos investigando la muerte de la señorita, la adolescente de 13 años, Belén Becerra. Me gustaría hacerle unas preguntitas, por favor, doctora, de qué pasó ese día cuando ingresó. ¿Tuvo usted conocimiento del caso de la señorita Becerra? Me cortó la doctora Artesano. Me ha cortado, acaba de cortarme. Que la doctora Artesano nos cuelgue el teléfono no nos pareció raro, teniendo en cuenta que cuando fue llamada en abril a dar su declaración ante la Fiscalía, prefirió guardar silencio por riesgo, dijo textualmente, a autoincriminarse. O sea, ¿ustedes creen que esto de la Junta Médica... Para encubrir sus conjuros. Para ver cómo arreglan, cómo lo cuadramos. Me imagino que para eso hicieron la Junta Médica, no para salvarle la vida a mi hija.
En cuanto a la versión dada por la clínica respecto a que la niña habría ingresado a emergencia, ya con fracturas en las costillas, mandíbula y omóplato, esta resulta falsa tras los exámenes realizados por la Fiscalía, los cuales arrojan que la niña no tenía ni tuvo nunca tales fracturas. Dicen los padres de Belén que lo más indignante es que se haya persistido en colocar en la historia clínica dicha información falsa, a pesar que mientras estuvo internada su hija en la clínica, se le efectuó, cuentan, hasta 2 tomografías. Supuestamente en la historia clínica que redacta el doctor Villalobos, dice que mi hija vino con fracturas, con esto, todo. ¿Y qué es esto? ¿Dónde? Nosotros lo hicimos en la misma clínica, en la misma Montefiori. ¿Hicieron estas tomografías? Ellos mismos lo hicieron y ellos mismos lo entregaron. Hicieron todo esto de la costilla y no hay ni una costilla rota. La han visto varios doctores porque yo quería asesorarme, ver si es verdad, mentira. Y sale que no hay ni una costilla rota, ni un maximilar, nada. Acá está también. No hay ni uno. Sin decirme mamá te amo, porque ella constantemente decía mamá, yo te amo mucho. Estaba en el trabajo, me escribía, pero no hace nada. La fiscalía no hace nada, sigue ahí 30 días, pero nada. Finalmente existe otro dato también grave que está consignado en la historia clínica respecto a un supuesto consentimiento dado por la menor de 13 años al doctor Villalobos para que éste le realice no solo procedimientos como la intubación, sino además, dice el documento, que de salir algo mal, supuestamente la niña eximía de responsabilidad tanto a la clínica como, obviamente, al doctor Villalobos. O sea, a su hija le preguntaron todo esto y que dio el conocimiento. Menos a nosotros. ¿Y ustedes como padres? No. Una niña de 13 años. Una niña de 13 Imagínate ese... No, ¿qué palabras puedo decir ya? Acá no está la firma de mía, no está la ni firma de mi nosotros, esposo, ni la huella. Sí, pero sí está la firma del doctor. A ti, Renzo Villalobos, te responsabilizo la muerte de mi hija. Y a la Montefiori también. Y cualquier cosa que nos pase a mí, a mi esposa y a mi hijo, responsabilizo al dueño de la Montefiori. Bueno, me imagino que ustedes han terminado con el corazón estrujado con esta historia que les dije era tremenda. Y la verdad que admiro la fortaleza de estos padres para haber salido y haber expuesto con esta claridad la muerte de su hija. Porque ese es un trago amargo del que unos padres no se recuperan. Déjenme decirle a los señores de la clínica Montefiori que su comunicado, francamente, es penoso. Es penoso y mal hacen en pretender proteger, si esa es su intención, a los médicos involucrados en esto que es gravísimo y que hoy la Fiscalía investiga, como ha dicho Richard Apolo, como un homicidio. Es gravísimo, porque en este comunicado que Richard Apolo ha mencionado en el reportaje, no hacen ninguna mención a los hechos más graves del caso, como que el médico Renzo Villalobos Linares se inventó la mentira de que la niña había llegado moribunda en brazos de sus padres y que prácticamente la golpiza a la que había sido sometida fue lo que ocasionó su muerte, describiendo fracturas que las propias placas realizadas en la clínica Montefiori descartan, y que el tema de la presunta golpiza ha sido tratado en la Junta Médica. Entonces, lo que eso revelaría es que habría un concierto de voluntades dentro de los médicos de la clínica para encubrir lo que sería una negligencia médica que acabó con la muerte de una paciente de 13 años. Eso en primer lugar, porque es lo más flagrante y lo más escandaloso. La mentira descubierta con pruebas que se realizaron en la propia clínica. La niña ingresa caminando, porque este comunicado habla del estado sumamente grave, crítico, en el que llega la paciente. Pero la paciente llega caminando con sus padres. Luego pretenden atribuir el cuadro que se desarrolla dentro de la clínica por la presunta mala atención de los médicos de la clínica a las atenciones anteriores que había recibido la niña, porque dice aquí, desconocemos los antecedentes médicos de la paciente, dado que no se realizaron atenciones médicas previas a la ocurrida el 8 de diciembre del 2023 en nuestra clínica, ¿no? La verdad es que
este comunicado, señores de la Clínica Montefiori, es vergonzoso. Tampoco hacen mención a que el médico Linares Villalobos hace firmar a una niña un consentimiento. ¿Desde cuándo está en los protocolos y en las guías médicas que ustedes mencionan en su comunicado que una menor de edad pueda dar consentimiento para las atenciones médicas y los procedimientos que se van a realizar? Es una menor de edad y los padres dicen que estuvieron todo el tiempo preguntando por la evolución de su hija. Y ustedes dicen aquí, y los padres dicen, nos arrimaban, no nos daban información, están estorbando. Y ustedes dicen aquí que brindamos información oportuna, clara y entendible sobre la condición de salud, evolución, criticidad, pronóstico y sobre temas administrativos vinculados a la atención de su hija. Y los padres esta noche dicen que no. Y ustedes o su médico obligó a la niña a dar un consentimiento. ¿Dónde se ha visto esto? Yo me pregunto, ¿cómo es que su salud, cómo es que el colegio médico, cómo es que el Ministerio de Salud no ha intervenido ya en este caso a la Clínica Montefiori y a los médicos involucrados? Una doctora que tiene miedo a autoincriminarse y que guarda silencio. Una junta médica donde se habla de una mentira, que la niña fue masacrada por sus padres y que producto de esas masacres, además, le administran 2 dosis de fentanilo a una criatura de 13 años. No soy doctora, pero ustedes tampoco no son doctores. Habrá en la audiencia esta noche de Día de Doctores y sabrán analizar mejor este caso. Pero no se necesita ser doctor para entender que aquí lo que está habiendo es un malentendido espíritu de cuerpo y mal hace la Clínica Montefiori en pretender proteger a médicos que han actuado de esta manera. Que frente a esta situación, mi humilde opinión es que debieran ser apartados en lo que duran las investigaciones y que la Fiscalía no debería demorar más, porque es un peligro que médicos que actúan de esta manera sigan atendiendo pacientes y que es un peligro que la Clínica Montefiori, lejos de asumir su responsabilidad, pretendan con un comunicado como este, vergonzoso, patético, pretendan proteger su reputación, que ya está por los suelos con este caso, y proteger a estos médicos. Tenemos que cambiar.